Tenemos 1732 razas en este planeta. Razas como originarias. Y vaya usted, pregúnteles a esas razas cuál es el origen. ¿Cuál es su origen? Lo único que conocemos aquí muy cerca, aquí en el oriente, en el Alto Tiputini, es los Tagaeri, ¿no? Tagaeri, alguien de los también Guarani, que todavía no están muy mezclados. Y usted les pregunta a ellos, bueno, ¿y de dónde salieron ustedes? ¿Quién los puso ahí? Ellos se van a decir, somos hijos de la selva. Y tienen su historia. Claro, el contraargumento ante esto sería que hubo una raza originaria, solo una, humana, y que esta migró y obviamente se adaptó a las diferentes condiciones, ¿no? Imposible. Imposible, o sea, desde todo punto de vista, imposible. Esa fue, yo me acuerdo claramente, teníamos una materia hace 60 años cuando yo estaba en escuela, teníamos una materia que se llamaba Ciencias Naturales y nos contaban la historia del estrecho de Bering, que había subido esta civilización y se habían tirado todo el estrecho de Bering, nieve perpetua, ¿no es cierto? Y que llegaron acá a América, por favor, o sea, ¿a quién se le puede ocurrir eso, no? Pero bueno, habrá gente que lo crea. Y luego también tiene mucho que ver el punto geográfico donde la gente nació. Porque si usted hubiera nacido en Argelia, juro, sería musulmán y usted me estaría contando una historia basada en Mahoma o qué sé yo, el libro el Corán, algo de eso. Si estaría en la India, hablaríamos del Bhagavad Gita, el Bhagavatam, no sé, ¿verdad? Entonces, ellos fundamentan el origen de su raza. Aquí fuimos invadidos hace más de 500 años por estos europeos. Entonces, ellos nos trajeron un libro, un solo libro, que nos habla del origen, dicen ellos, de la humanidad, que es la Torá, el Pentateuco hebreo, resumido en el asunto del Antiguo Testamento de la Biblia, ¿no? Pero esto a mí me causó muchas intrigas. Cuando yo era pequeño, cuando tenía 9 años, ya me puse a pensar. Era imposible que sean estos judíos los... imposible. Mire, antes se estilaba aquí en Cuenca, cuando usted iba a una casa, a la entrada había un pedestal. Y en ese pedestal ponían la Biblia abierta. Las señoras, pues demostraban con eso en su casa ser católicos, a ultranza y qué sé yo. Bueno, y yo le echaba unas ojeaditas a las páginas. Ahí. Y a mi abuela yo le preguntaba porque yo quería saber cómo funciona la justicia divina, algo que me intrigaba, ¿no? Entonces, ¿cómo inició todo esto que era mi cuestionamiento? Y me empecé a leer la historia aquella de Adán y Eva en el paraíso y todo eso, y luego Caín le mata a Abel, y luego pues viene Dios con D minúscula, y le pone un sello en la frente a Caín, lo expulsa del paraíso. Paso la página y ahí a capítulo seguido dice, y Caín fue a tierra de Nod y procreó. No es que eran los únicos. Entonces eso ya me hizo clic. Bueno, ahí empecé a profundizar y por eso escribí hace unos 40 años un libro que se llama Israel, otra creación de los extraterrestres. Déjeme decirle algo, todos los libros a los que le voy a hacer referencia hoy día se los pueden descargar gratuitamente de mi página. Tengo 600 libros ahí a disposición de la gente. Yo he escrito solo 7, ojo, pero ahí está a disposición de la gente para que investiguen, revisen y vean lo que es la historia de la humanidad. ¿Cómo está su página? Navegantesdelcosmos.es, nada más. Perfecto. Navegantesdelcosmos.es. 600 libros a disposición. Buenísimo. Todo lo que deseen ustedes, yo les voy a ir haciendo referencia de acuerdo a sus preguntas a libros. Por ejemplo, esto de las razas que le acabo de hablar, yo era muy aficionado a comprar bibliotecas. ¿Cómo se llama? Los colecciones. Enciclopedias. Enciclopedias, gracias. Enciclopedias, y tenía una biblioteca grande, ¿no? Y salió en el año 85, en el 80, no, más tarde, fue casi en el 2000, fue casi en el 2000. Tengo un lapsus ahí con la fecha, pero compré
esta que salió de las razas, creo que fue el 2000, sí. Sí, fue en el 2000. Se logró reunir a 200 antropólogos en España, el grupo GALAC, ¿no es cierto? Reunió 200 antropólogos y se determinó las 1732 razas. Toda esa enciclopedia nos dimos el trabajo de escanearlo y ponerlo en esta biblioteca. Digo, como referencia para las personas que deseen consultar. Ay, qué chévere. Todo ese es el legado que nosotros queremos ir dejando, o sea, para que se fundamente lo que estamos diciendo, ¿no? Completamente. Y lo que dice Jaime es algo súper interesante, porque tal vez para nuestras generaciones, hablemos de centennials, millennials, es más fácil el acceso a la información, al tema del internet. Pero justo por ahí va la pregunta. Tal vez en su juventud, cuando usted llega a entender que no estamos solos en este planeta, ¿cuáles eran esas fuentes de información? ¿Dónde era que uno podía encontrar o dónde empezó esta búsqueda de información? Eran libros prohibidos. Eran libros prohibidos. Una vez mi abuela me vio leyendo un libro de Madame Blavatsky y lo quemó. No. Lo quemó. ¿Y cómo accedió a ese libro? Lo que pasa es que la historia rápidamente le cuento. Sí. Yo veía frente de mi casa desde el balcón, veía unos niños hijos de un vulcanizador jugando ahí en el lodo que no tenían casi ni para comer, mientras mis primos nacían con excesos de cuidado en Quito. La abuela se iba a Miami a traerles la ropa. Yo decía, ¿cómo le hace Dios? Le decía a mi abuela, ¿cómo le hace Dios para poner a esos niños en esas condiciones de vida y a mis primos de esa? O sea, explícame. O sea, me decía, yo te voy a llevar donde el padrecito Sarmiento, ahí en San Blas, en la iglesia, porque mi abuela era muy curuchupa, ¿no? Y le preguntas. Y igual fui y le pregunté al cura, ¿no? Y el cura lo que me dijo es, ay, hijo mío, los designios de Dios son un misterio. Y ahí se quedó, hasta el día de hoy. Entonces, la única que rescaté de ahí era la palabra misterio, que yo nunca la había escuchado. Entonces ahí empecé a rebuscar en la biblioteca, por aquí, por acá. Ni me querían prestar los libros porque era, como llamamos aquí, chico longo. Entonces no me querían prestar, pero bueno, y por ahí me conseguí. Y me conseguí un librito de estos y empecé a leer. Luego lo compré. Aquí había una librería. Detrás de la catedral había un almacén chiquito, un postal que vendían libros de todo, antiguos, ¿ya? Y baratos, porque eran libros ya que se quería deshacer este señor, creo. Y a él yo le compraba. Y él tenía una revista muy interesante, que es la revista Duda. En esa época era el non plus ultra del conocimiento, pero le decían las cosas, pero como contándole una historia, como comiquitas. Una extraordinaria revista. Por cierto, también en la biblioteca encuentran 1000 revistas, porque la colección es de 1000 revistas. Las 1000 revistas están escaneadas en la página. Ustedes pueden ver la calidad de esas revistas. O sea, le daban información, por ejemplo, de los seres que habitaban en la luna, que no eran seres estables, sino transitorios. Pero era como decir propiedad de los selenitas. ¿Por qué? Porque había una mujer que los comandaba, que era la diosa Selén, ¿no? Claro, a todos estos seres, entre comillas, mitológicos, se les ha llamado deidades, ¿no? Deidades. Ahí tenemos la misma Torah, la historia de los judíos, pues, ¿no? De Israel, o sea, lleno de deidades, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cuán deidades fueron. Y ahí está la historia, capítulo 6 de Génesis.